Hola a todos, soy Águeda Moreno, miembro del grupo Inlésico y miembro también del grupo de investigación Seminario de Lexicografía Hispánica. Tenemos hoy con nosotros a la doctora María Luisa Calero Valquera. Ella es catedrática de Lingüística General desde el año de 1994 en la Universidad de Córdoba, actualmente jubilada. Sus investigaciones abordan temas relativos a la construcción de lenguas universales, sexismo lingüístico y especialmente la historia de la lingüística española, ámbito en el que se incluye la mayoría de sus más de centenar de publicaciones. Entre sus proyectos inmediatos destaca el estudio de la recepción y difusión de la gramática escolar en los países hispanoamericanos. Entre sus principales publicaciones podemos hallar la gramática española desde Bello, 1847, hasta Lenz, 1920, publicado por la editorial Gredos en 1986. Proyecto de Lengua Universal, la contribución española, de 1999, la guía de estilo 1 y 2, Lengua y discurso sexista, en colaboración con Literas y Sastre, de Valladolid, en 2003, o la edición Facilidad, con introducción del proyecto de una lengua universal en 1862 de Bonifacio Soto Ochando, por la editorial Antropos. Asimismo, su compromiso como docente se ha desarrollado en proyectos de investigación como las nuevas tecnologías en los materiales didácticos de lingüística, el libro electrónico y el comentario de texto, reflexiones sobre el lenguaje y la literatura, que se desarrolla durante los años 2003 y 2004, o los comienzos de la moderna sintaxis, análisis lógico y análisis gramatical de la enseñanza del español, un proyecto que se encargó de estudiar el proceso de adopción de nociones y términos lógicos empleados originariamente por autores franceses de la Ilustración, por parte de los gramáticos españoles desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX. Su interés por los estudios lingüísticos también le ha llevado a interesarse por cuestiones de lexicografía, especialmente interesada en la presencia de carga ideológica en nuestros diccionarios o etnolexicografía, como podemos conocer por trabajos como Apuntes para la historia del léxico español, el vocabulario de disparates, de 1871, de Ana Oller, o Ideología y discurso lingüístico, la etnoortografía como subdisciplina de la glotopolítica, o el volumen monográfico Diccionario del Español, Tradición y Actualidad, de 2017, editado conjuntamente con nuestro querido Manuel Álvarez Guerra, en el que se presenta un panorama diferente de la producción lexicográfica española, un acercamiento a los conocidísimos diccionarios de la lengua y a aquellas otras obras lexicográficas de menor protagonismo, todo siempre centrado exclusivamente en la realidad lingüística. Igualmente, su interés por la formación y progreso de la idea lingüística en la tradición española le ha llevado de manera pionera al estudio de los discursos lingüísticos de las mujeres, que podemos conocer por trabajos como La historia oculta de las mujeres lingüistas en la tradición española, siglos XV-XX. Hoy nos sigue hablando de diccionarios, de lexicógrafo y de gramática, y de su discurso en su ponencia Los antecedentes de los diccionarios de lingüística, el vocabulario gramatical de la lengua castellana, 1870, de Monlau. Así que, sin más, le cedo la palabra, agradeciendo enormemente su disposición y compromiso desde el primer momento con este proyecto de Inlésico y con los miembros del grupo de investigación Seminario de Lexicografía Hispánica. María Luisa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Águeda, por esta invitación a estar en este congreso, en este evento que organizáis el equipo Inléxico y desde también el Seminario de Lexicografía Hispánica. Muchísimas gracias por la confianza, porque, bueno, he tocado muy tangencialmente el tema de la lexicología, lexicografía, pero bueno, voy a intentar aportar con esta obra de Monlau, el vocabulario gramatical de la lengua castellana, algunas ideas que pueden ser útiles para quienes os dedicáis más intensamente a esta disciplina. Y he escogido precisamente esta obra, el vocabulario gramatical de la lengua castellana, de Pedro Felipe Monlau, que se publicó en Madrid en 1870, precisamente porque creo que es el primer diccionario de lingüística de la tradición española, pese a ese título, que luego
Luego indagaremos un poco más en el título, por qué pone el título vocabulario gramatical y no diccionario de lingüística, que creo es lo que es realmente. Y no solo por eso, sino que esta obra creo que es relevante porque es interdisciplinar o transdisciplinar, como veremos después, de tal manera que diluye las fronteras entre las disciplinas, diccionario y lingüística. Lo cual me parece interesante, también lo veremos. Y no solo por eso, Monlau es pionero en la introducción en España de los estudios históricos y comparatistas que él trata de introducir de manera muy temprana en España. Otra cosa es el éxito que tuviera, porque es verdad que llegó esta corriente, se introdujo con cierta tardanza en nuestras escuelas y entre nuestros investigadores de la época. Pero él es uno de los primeros divulgadores de esa nueva doctrina en la segunda mitad del siglo XIX español. ¿Puedes pasar, Jesús? Vamos a ver primero el personaje, quién era Pedro Felipe Monlau y Roca. Él nació en Barcelona en 1808 y murió en Madrid en 1871, de manera que lo encuadramos perfectamente en el siglo XIX. Ahí tenemos un retrato de él con su firma al lado. ¿Puedes pasar? Y me interesa destacar, por eso traigo aquí su formación y los puestos que ocupó a lo largo de su vida profesional, me interesa destacar el amplio abanico de intereses que le ocuparon. Vemos que él fundamentalmente es médico, fue doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central de Madrid, luego fue profesor del Hospital Militar de Barcelona, profesor de geografía y cronología en Barcelona también, catedrático de literatura y de historia, luego profesor del Hospital Militar de Valencia, voy por orden cronológico, catedrático de psicología y lógica en Madrid, profesor de psicología y lógica también en Madrid, catedrático de higiene, él fundamentalmente era de esa rama de la medicina higienista, que qué bien nos hubiera venido ahora, ¿no?, en esta época de pandemia. Él estaba muy interesado, como luego veremos en su producción científica, por las pandemias, por las epidemias también. Fue profesor de la materia latín de los tiempos medios y conocimiento del romance castellano, lemosín y gallego en la Escuela Superior de Diplomática. Y luego también perteneció a diferentes academias, a la Academia de la Lengua, a la de Ciencias Morales y Políticas y a la de Buenas Letras de Barcelona. Pasamos. Su producción científica y literaria, esta es una selección, pues seguimos viendo esa diversidad de intereses que le ocupan, elementos de cronología, el título de una de sus primeras obras. Le interesó mucho el teatro, ahí tenemos el título de una comedia, El heredero y los calaveras parásitos. Escribió un manual del escribiente, una geografía astronómica, una guía turística, El amigo del forastero en Barcelona y sus cercanías. Entonces, bueno, pues era útil para una Barcelona que en aquel momento no llegaba a los 20.000 habitantes. Ese librito sobre el cólera morbo invadirá la España, una epidemia que había por entonces, que no había llegado todavía a España. Una obrita que todavía se sigue editando, que es interesante porque es un testimonio de cómo era la ciudad de Barcelona en ese momento. Y él abogaba por derruir las murallas que todavía circundaban la ciudad de Barcelona, y de hecho se realizó, ¿no? Después vendría el plan Cerdá, que este derribo de las murallas de Barcelona permitió que se extendiera la ciudad de manera extraordinaria, ¿no?, como conocemos ahora la ciudad de Barcelona. Una obrita titulada Del magnetismo animal, un pequeño curso de psicología y lógica escrito con José María Rey Heredia. Le preocupó mucho el tema de la mendicidad, de la supresión de la mendicidad, es esta obra testimonio de esa preocupación.
una obrita sobre higiene del matrimonio y otra sobre qué medidas higiénicas puede dictar el gobierno a favor de las clases obreras. Bueno, traigo aquí a colación este muestrario de obras o pequeñas obras sobre temas tan diversos para que se vea este interés por temas muy diferentes, lo cual se refleja en su obra, en esta obra que vamos a estudiar a partir de ahora. ¿Pasamos? Quiero destacar en su producción científica cuatro estudios que tienen aquí la cubierta, empezando por el Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, que ya es una muestra muy temprana, 1856, de esa afición que vamos a ver reflejada en el vocabulario gramatical, esa afición por la etimología, por los orígenes de la lengua, pero ya desde una base científica. Esto es importante. Se considera este el primer diccionario etimológico de la lengua castellana con base científica, es decir, alejada ya de esa lexicografía precientífica que se ocupaba más de los verdaderos, entre comillas, sentidos de las palabras, y esta ya es una etimología basada en la lingüística histórica, en la fonología diacrónica y en la gramática comparada. Por tanto, hay que poner de relieve este diccionario etimológico por esa circunstancia y porque también servirá de base. Creo que hay mucho material de acarreo de esta obra, Diccionario Etimológico, en el vocabulario gramatical. Lo veremos enseguida. Destaco también esta obra, Discursos del origen y la formación del romance castellano, de 1859, que es el discurso que le sirve para su toma de posesión como académico de número en la Real Academia Española. Ahí tenemos del año 1863 la portada de la cubierta de otra obrita, del arcaísmo y el neologismo, que muestra también su interés por la historia de la lengua. Y por último, un informe que presentó a la Real Academia, porque se lo encarga la Real Academia, sobre el idioma valaco, que es el idioma rumano. Y este informe que hizo Monlau sobre un autor rumano, un libro de viajes del año 1868, es el informe, pues da también testimonio del interés de Monlau por otras lenguas romances, en este caso el rumano, que era una lengua prácticamente o muy desconocida en español, en España, ¿no? Pasamos. Bien, pues vamos a ir ya a la obra que nos va a ocupar en los minutos siguientes, que es el vocabulario gramatical de la lengua castellana. Aquí tenemos la ficha recogida de la bibliografía cronológica del español, de Esparza y Niederé, donde aparece el título completo de la obra. Es un título muy, muy extenso, donde se dan algunos datos que me han servido para informarme acerca de los intereses, los destinatarios, a los que iba dirigida esta obra, y en fin, algunos datos más interesantes. Ahí señalo con una flecha de los paraderos conocidos de esta obra, de la que yo me he servido, que es la que se encuentra depositada en la Biblioteca Nacional de Bogotá, perteneciente al Fondo Cuervo. Bueno, pues está disponible, digitalizada en Internet, y a partir de ahí he hecho el estudio que vamos a ver enseguida, que les voy a exponer aquí. Pasamos. Pues, como digo, bueno, esta es la portada del vocabulario gramatical, y de ahí extraigo, pasamos la diapositiva siguiente, extraigo pues los propósitos, los destinatarios y esto no, el origen no está en la portada, pero está en el prefacio del libro. Los propósitos de este libro, del autor, es definir y explicar lo que él llama las voces técnicas que se utilizan en gramática, definir los términos gramaticales antiguos y tradicionales, sus sinónimos y los términos nuevos. Dar a conocer también el valor significativo íntimo, dice él, de los términos gramaticales, su propiedad, su apropiación y exactitud.
Y por último, servir de libro auxiliar. Él dice, está muy interesado en que los libros de gramática se complementen con otra serie de nociones, fundamentalmente de gramática histórica y comparada, y lo vamos a seguir viendo más adelante. Pues este librito dice que puede ser un auxiliar de las gramáticas elementales. Sus destinatarios serían los maestros y los discípulos que hayan terminado sus estudios elementales de gramática, discípulos de la escuela primaria o incluso de las escuelas normales, también de las secundarias. Y el origen de este libro se encuentra en una serie de artículos que él había escrito, que Monlau había escrito previamente, a modo de contestaciones que daba a consultas de un íntimo amigo suyo. No dice quién era ese amigo, pero bueno, ahí da la explicación del origen de este libro. Pasamos. Vamos a ver la organización, la estructura del vocabulario gramatical y vamos a darnos cuenta enseguida de que nos encontramos ante una obra de un carácter muy complejo, tanto en su concepción como en su factura, y en consecuencia este repertorio lexicográfico terminológico cubre una gran variedad de necesidades en la formación lingüística de sus destinatarios. En primer lugar, y yendo a la macroestructura, con la organización, cómo está organizado este vocabulario gramatical, pues vamos a ir viendo una serie de características. Una serie de características que he ido entresacando a la vista de esa organización general del libro. Por eso hablamos de macroestructura. En primer lugar, es un diccionario de especialidad, sin ninguna duda, situado entre la lexicografía y la terminología, como cualquier diccionario de especialidad, puesto que recoge los términos técnicos de la gramática, según sus propias palabras, de manera que ahí opera el criterio de selección de entradas. La mayoría de ellas de carácter léxico. Digo que la mayoría de ellas son de carácter léxico porque también hay unidades superiores o inferiores a ese nivel. Es decir, tenemos compuestos sintagmáticos del tipo latín vulgar, partes de la oración, vicios de pronunciación, o tenemos también elementos constitutivos de la palabra. Por ejemplo, hay entradas sobre los sufijos mente, al, o de letras, sonidos, ¿no? Bien, pues las características de este vocabulario gramatical están ahí resumidas. Es una obra monolingüe, escrita en castellano. Está concebida para la enseñanza, como decía antes, pensado para unos destinatarios concretos y declarados, lo que le da un carácter didáctico muy marcado, que en parte determina tanto su diseño, la macroestructura, como los contenidos lemáticos, la microestructura. Es descriptivo, curiosamente, es descriptivo en la nomenclatura, pero normativo en el uso lingüístico. Es decir, él de ninguna manera prescribe, no tiene pretensión de prescribir el uso de tal o cual vocablo técnico. Él simplemente describe cuando hay sinonimias de vocablos técnicos, en ningún momento dice por cuál hay que optar, es tolerante en ese sentido, pero luego es normativo en el uso lingüístico. Él sigue las normas de la Real Academia Española en cuanto a la gramática, lo cual no tiene nada de extraño, puesto que él desde el año 59 era académico de la lengua. Es un vocabulario, un diccionario que ofrece información lingüística, sincrónica, pero especialmente diacrónica. Esto lo quiero destacar ya desde el principio, que es un libro, un diccionario, donde se da una importancia trascendental, relevante, a la diacronía, a la historia de la lengua, a la gramática comparada, toda la historia de la lengua. Hay también información enciclopedia, eso parece que es inevitable en un diccionario de este tipo. Y es un diccionario que está orientado más hacia la comprensión de los términos que hacia su producción, comunicación y uso. Es decir, él de alguna manera cubre con cierto desequilibrio esa doble tarea que se asigna a la unidad terminológica. Sin embargo, con la utilización constante de ejemplos que él hace, que tiene muchas de los artículos, incluyen ejemplos, pues de esa manera parece que asegura
la producción, la comunicación y el uso de los términos que utiliza, que inventaría aquí. Pues pasamos. La siguiente característica la pongo ahí entre interrogaciones, el hecho de que se trate de un vocabulario gramatical como indica el título. Esta característica, como digo, pues al principio me ofreció ciertas dudas, pero haciendo un análisis cuantitativo de los lemas presentes en esta obra, me di cuenta de que no solo había términos gramaticales, como vemos ahí, en su mayoría son términos gramaticales. De los 634 lemas, no 622 como él dice en el prefacio, hay 634 concretamente. Pues de esos, del total, hay 316 que pertenecen a gramática, de morfología y sintaxis estrictamente. El resto pertenecen a fonética, fonología, ortografía, que van muy unidas aquí, la fonética, fonología y la ortografía. A veces no hay una separación clara entre el sonido, el fonema y la letra, o la grafía. Hay lemas dedicados a la semántica, a la retórica, a la métrica, a la lingüística general, semiótica y otros. Es decir, que presentado aquí, pasamos la diapositiva, aquí están esos mismos datos, aparecen aquí, pero ya en una distribución porcentual. Aquí se aprecia también muy bien cómo lo que es puramente gramatical solo cubre el 50% de los lemas que aparecen en la obra. El resto, pues un 35%, fonética, fonología, ortografía, y el resto y lo demás, pues pertenecen a ámbitos tan variados como la retórica, la lingüística, métrica, semántica, semiótica. Es decir, que este análisis cuantitativo y porcentual me lleva a pensar que estamos realmente no ante un diccionario gramatical, sino ante un diccionario de lingüística. Pasamos la diapositiva y, claro, entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces, si él conocía el término lingüística? Porque, como vemos ahí en el tercer párrafo, en esa tercera cita, él conocía el término lingüística y lo definía como ciencia del lenguaje hablado, estudio de las lenguas consideradas en sus principios, en sus relaciones y en cuanto son productos involuntarios del espíritu humano. El dado al estudio de la lingüística se dice lingüista. Monlau conocía el término. ¿Y por qué emplea entonces el término gramática? ¿Por qué sigue hablando de vocabulario gramatical y no lingüístico? Bueno, quiero entender por esas definiciones que da de gramática, esas dos primeras definiciones que aparecen ahí, quiero entender que para él gramática y lingüística es lo mismo, no hace la distinción. Incluso, como vemos en la última cita, se sirve de una autoridad, de un autor, un filólogo francés, importante en el ámbito de la lingüística histórica, que, según el cual el vocablo lingüística decía que era innecesario y que está antianalógicamente formado. Por tanto, decíamos, dándole toda la extensión de su sentido, bastaba el antiguo y muy respetable nombre de gramática. Es decir, que para él prefiere seguir utilizando, quizá por inercia terminológica, el término gramática antes que el de lingüística. Y de ahí que, bueno, en esta segunda característica prefiero hablar de diccionario de lingüística. Por todas estas razones, entiendo que es un diccionario de lingüística, quizá el primer diccionario de lingüística de la historia de nuestra tradición española, como decía al principio, al menos como dice Ahumada, el primer diccionario de lingüística independiente, en el sentido de que tenemos otro diccionario de lingüística, un vocabulario de lingüística que también se publica junto con una gramática, de Francisco Jerez y Barona, que publica en 1851, pero como anexo de una obra gramatical. Por tanto, por eso decimos que este es el primer diccionario de lingüística que sale publicado de manera independiente, de manera autónoma. ¿Seguimos? Es, por otra parte, un diccionario de sinonimias gramaticales.
porque aquí aparecen lemas que, bueno, pues hacen equivalentes a determinados términos. Él dice, Monlau, algunos gramáticos poco acomodaticios o nimiamente escrupulosos o ganosos de singularizarse, no satisfechos con la nomenclatura antigua, tradicional y clásica, se permiten modificar el significado de algunas voces técnicas o inventan algunas nuevas y las emplean en sus libros y establecen una sinonimia que es necesario tomar en cuenta para entender siquiera sus escritos. Por ejemplo, Monlau pues, trae aquí la terminología verbal de los tiempos del verbo de Andrés Bello, de manera que ahí tenemos el término pretérito coexistente, llaman algunos al pretérito imperfecto de indicativo o copretérito. Y trae también el término complemento como una novedad, en esta época realmente era todavía una novedad en la gramática española. Antes se hablaba de régimen, entonces él dice que, bueno, hace ahí una definición de complemento, refiriéndose al régimen. Bien, como digo, su actitud ante estas sinonimias gramaticales es una actitud no prescriptiva. Él no dice en ningún momento por cuál término hay que decidirse, sino simplemente los describe y los trae a colación porque piensa que de esta manera los alumnos, el alumnado, pues entenderá mejor los neologismos que se van introduciendo en la gramática. Pasamos. Es un diccionario didáctico por muchas razones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un cuadro. Junto a los cuadros aboga por introducir tablas y ejercicios porque él los considera de gran rendimiento académico. En este cuadro, que él llama cuadro metódico, pues es un ejemplo de las posibilidades que da este vocabulario gramatical, porque él dice que el alumnado puede ir agrupando alfabéticamente los términos del vocabulario por secciones. Por ejemplo, dentro de un grupo que podemos llamar prenociones se incluirían términos como diccionario, gramática, idioma, jerga, etc. Dentro de la analogía, accidente gramatical, afijo, aposición, etc. Dentro de la sintaxis, apelar, complemento, concordancia, etc. Si observamos en cada uno de estos grupos que él dice pueden ir haciendo los alumnos, se ordenan alfabéticamente, se van ordenando alfabéticamente. Pero luego dice, se pueden reagrupar por temas, por materia. Y eso, y esto es muy importante, y esa nueva agrupación puede servir de esbozo a un tratado de gramática. Aquí está esa relación que Monlau establece entre diccionario y gramática. Y esto es lo que quiero destacar en este momento, ¿no? Pasamos. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de las flexiones de los verbos regulares, una reproducción parcial, que sería otra de las cuestiones pedagógicas, didácticas, para que vayan haciendo los alumnos. Junto a estas tablas aparecen algunas observaciones teóricas, metodológicas que me parecen de interés. Por ejemplo, él dice que comparando la conjugación castellana con las de otras lenguas romances, se verá que todas las flexiones están tomadas de las latinas y que todas se parecen mucho y que no es tan difícil como se cree el aprender una lengua extranjera romance. Él aprovecha cualquier resquicio que le da el tema que va desarrollando para introducir cuñas publicitarias, podríamos decir, de gramática histórica, de gramática comparada. Es su verdadera obsesión, ¿no? La introducción de este tema, de esas nuevas corrientes que habían surgido en Alemania en las primeras décadas del siglo XX y que él quiere ir introduciendo en la enseñanza y entre los científicos españoles, bueno, pues para actualizar y modernizar la enseñanza de la gramática y la ciencia gramatical en su momento. Pasamos. Aquí tenemos un ejemplo de ejercicio, también dentro de ese ámbito, de ese aspecto didáctico de la obra, un ejercicio que sugiere el autor en el interior de uno de los artículos, en el artículo antónimos. Tenemos ahí señalado
dice, es buen ejercicio para los principiantes. Propóngaseles o propónganse ellos mismos hallar los antónimos de antes, apogeo, bendecir, claro, dormir, etcétera, etcétera. Es decir, en los artículos va introduciendo también ejercicios de todo tipo. Pasamos. Es también un diccionario transdisciplinar. Si adelantas, vemos el gráfico completo ahí. ¿Transdisciplinar en qué sentido? Pues, y esto me parece muy original, y esto repite el mecanismo que también aparece en el diccionario etimológico, en su diccionario etimológico. Bueno, pues él distingue dos fases en esta obra. A la primera la llama fase analítica, que es una fase de recolección de términos, es decir, es un movimiento pendular que va de la gramática a la lexicografía. Y en una segunda fase, que es de tipo sintético, dice él, utilizando terminología de la lógica, pues en esa segunda fase, que es reorganizadora, se da el movimiento contrario, de la lexicografía a la gramática. Pues bien, aquí hay de nuevo una prueba más de la polivalencia de la obra, ¿no? Donde gramática y diccionario vuelven a aliarse con una intención didáctica. Como digo, lo mismo que había procedido el autor en el Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, como demostró la profesora Marta Torres el año 2012 en un artículo que dedicó al Diccionario de Etimología de la Lengua Castellana. Ahí está ya esa interdisciplinariedad entre gramática y lexicografía que diluye las fronteras entre unas disciplinas y otras, ¿no? En esas fronteras que todos sabemos que son líquidas y que a veces establecemos por necesidades metodológicas. De alguna manera, Monlau parece adelantarse aquí al romanista Hugo Schuhart, quien a principios del siglo XX declaraba que el diccionario no contiene otro material que la gramática y que solo le proporciona a la gramática un inventario alfabético de contenidos. Bien, pues en este sentido Monlau me parece interesante también, ¿no? Si la competencia de Monlau como lexicógrafo queda fuera de toda duda, veamos como gramático qué prestigio tenía en su momento. Bueno, pues es importante también recordar aquí, como nos recuerda Hernando García Cervigón en un artículo de los años, sendos artículos de los años 2011-2014, él probó que Monlau formó parte de una comisión de gramática en el año 1861 para reformar la gramática académica. Y él hizo interesantes propuestas, ponencias para esa reforma, que daría lugar a la edición del año 1870, la gramática académica, que trajo muchas novedades con relación a la anterior edición del año 1854. Por tanto, Monlau también es un buen gramático, un formado y sólido gramático, y esto se refleja aquí en el vocabulario gramatical. ¿Puedes avanzar? Sí, entonces, ¿qué es la novedad que encontramos en Monlau con relación a sus contemporáneos? Bueno, pues es curioso cómo Monlau, para él, la gramática científica, la que considera gramática científica, es una combinación de dos tipos de gramática. La gramática general, la gramática lógica, la gramática racionalista, una de las líneas que predominaba en su época, todavía, en 1870. Bueno, pues él trata de combinar los principios racionalistas de la gramática general, es decir, los principios comunes a todas las lenguas, junto con la gramática histórica comparada. Creo que esto es una gran novedad. No lo he encontrado en ningún otro, o por lo menos de forma tan temprana, en ningún otro gramático. Esta combinación de gramática general, que parece una combinación imposible, un oxímoron, ¿no? Combinar principios generales con el positivismo que encierra la gramática histórica comparada. Es decir, son como dos perspectivas que son como el agua y el aceite, ¿no? que se repelen. Bueno, pues él consigue
aunar esas dos corrientes en su teoría gramatical. No me puedo detener mucho más en esto, pero vamos entonces a seguir avanzando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Porque él, y aquí de nuevo aprovecha para decir que esas cosas, el origen del castellano, la formación de su vocablo, sus sistemas de flexiones, son las que dan a la gramática una base racional e histórica a la par. Esas cosas tan poco atendidas en ese momento en España son las que constituyen la gramática, arte o ciencia, porque la gramática que no enseña más que a declinar y conjugar, o sea, a repetir maquinalmente lo que el alumno se sabe ya desde que de su madre aprendió a hablar, no es gramática ni es nada. Es decir, que para él la gramática científica es la que incorpora a sus presupuestos el historicismo, la fonología diacrónica, la gramática comparada, todo lo que él pretende introducir en la ciencia y en la enseñanza de su época en España. Entonces, la gramática científica o los gramáticos científicos se opondrían a lo que él llama gramatistas. Y hay precisamente una entrada que es definida, la entrada gramatista, que es definida así. Dice, en Grecia se llamaba así el que enseñaba las letras, grammata, o a deletrear, a leer y escribir. Hoy se entiende por gramatista el preceptor de gramática que la enseña empíricamente y sin conocer el fundamento de las reglas. Entonces él distingue entre los gramáticos científicos y estos gramatistas que son, bueno, pues rutinarios, repetitivos y que no van a la raíz de los problemas. ¿Pasamos? Entonces, creo que queda bien presente este enfoque historicista y comparatista que él le da a todo este vocabulario gramatical. Por tanto, este diccionario tiene ese enfoque historicista y comparatista que él aprovecha de esa obra anterior que había publicado en el año 56, 1856, en ese diccionario etimológico de la lengua castellana. Y hay continuas referencias en los diferentes artículos de la obra a esta nueva corriente que procedía de Alemania. Aquí tenemos algunos ejemplos. Se dirá que en la gramática española hay que andar casi siempre a vueltas con el latín, pero qué remedio si el castellano no es más en todo y por todo que un latín transformado. En fin, y luego hay una definición de gramática comparada. Dice, la que estudia y generaliza los resultados de la comparación de varias lenguas entre sí. Es del mayor interés este estudio, porque las lenguas se dividen en verdaderas familias. Ciertos grupos de ellas proceden de un mismo origen, son hermanas, siguen procedimientos de formación análogos. Los hechos gramaticales de las unas se explican o esclarecen por los de las otras, etc. Vemos ahí su interés continuo en introducir esas nuevas informaciones que para el alumnado de la época pues era algo desconocido o novedoso. ¿Pasamos? Entonces, como resultado de esta organización de la macroestructura, hay que decir que el vocabulario de Pedro Felipe Monlau es un diccionario cuya macroestructura cumple con el requisito mínimo del diccionario de especialidad, puesto que al margen de la complejidad estructural y funcional señalada, se trata de una colección selectiva de unidades de significación especializada, en este caso pertenecientes al campo temático de la gramática, o mejor, en mi opinión, de la lingüística, a cuyos conceptos remite. Por tanto, creo que hay que considerar este vocabulario gramatical como un diccionario especializado en términos gramaticales, sin duda alguna. Pues vamos a pasar ahora a la microestructura. Pasamos. Y aquí vemos un cuadro, en primer lugar, donde, bueno, que es una elaboración propia a partir de otros cuadros elaborados por Ahumada en el año 89 y por García Palacio en el 2002, donde auno una serie de informaciones que suelen aparecer en los diccionarios de lengua, en la microestructura de los diccionarios de lengua, y que pueden ser aplicados perfectamente a los diccionarios de especialidad como es este. La información que suele aparecer en la microestructura de los diccionarios de lengua están repartidas en estas tres áreas que tienen un valor lexicográfico equiparable y que son esas tres áreas
la forma del signo, el funcionamiento del signo y el significado del signo. Pues bien, la información que suele darse en los diccionarios de lengua y especializados acerca de la entrada, acerca de la forma del signo, son variantes gráficas, indicaciones ortográficas, origen y etimología, datos cronológicos, pronunciación de la entrada, variables horizontales y verticales. En segundo lugar, sobre el funcionamiento del signo, la información gramatical que solemos encontrar es qué tipo de categoría, a qué tipo de categoría pertenece la entrada, su combinatoria y ejemplos. Respecto al significado del signo, la información que solemos encontrar es la definición que puede ser lexicográfica o enciclopédica o también sinonímica, y luego información sobre relaciones conceptuales, relaciones entre los conceptos del tipo hiponimia, hiperonimia, antonimia, etc. Bien, pues a partir de este cuadro vamos a ir viendo cuáles son la información, cuál es el tipo de información que aparece en el vocabulario gramatical de Monlau. Pasamos. Sobre la información general sobre el signo, sobre la forma del signo, vemos que Monlau da este tipo de información. Prácticamente aparece toda esa información que hemos visto antes en el cuadro. Habla de variantes gráficas y voy a ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, el término éuskaro con C, con K, o escuaro, bajo la voz éuskaro. Cuestiones de tipo ortográfico, pues aparecen con mucha frecuencia. Aquí habla del signo de la ñ, que dice que es un signo que no está en los alfabetos de los demás idiomas neolatinos, pero que no está el signo, pero está el sonido, de manera muy acertada. Habla de origen y etimología de forma no sistemática, por ejemplo, en esta entrada del dialecto, que define da el origen del griego dia, que denota división, separación, y del verbo lego, yo hablo, etc. Da también datos cronológicos, que encontramos en bastantes ocasiones. Pasamos. Da también mucha información sobre diferentes aspectos diacrónicos, comparaciones con el latín, del castellano con el latín, habla de los isónimos o dobletes y dice que es de grande interés para la historia de la lengua, para conocer a fondo el lenguaje vulgar y el lenguaje culto. Compara lenguas, hay mucha información sobre comparación de lenguas. Aquí vemos, habla sobre la elle, que dice que es poco común en castellano, pero que tiene un gran papel en la fonética del catalán, el gallego, y sobre todo el romance bable o asturiano. Es una información sobre comparación de lenguas peninsulares, pero también hay comparación con otras lenguas no peninsulares, o entre las peninsulares y otras lenguas europeas, ¿no? Como este último artículo, hablando de la conjunción copulativa. Y pasamos. Hay información también sobre la forma del signo en cuanto a la pronunciación. A veces dice tal entrada se pronuncia así o de esta manera, como Christus. Hay información sobre variables horizontales y verticales de tipo diacrónico, muy numerosa, es la más numerosa la información de tipo diacrónica. Diatópicas, es decir, que diferente pronunciación, por ejemplo, en distintos territorios. Aquí habla sobre el ceseo, como pronuncian catalanes, valencianos, americanos, etc. Y diastráticas, por ejemplo, dice, tilde se toma en el lenguaje común, no el lenguaje elevado, por cosa mínima. Y hay información de género, esta es interesante, dice, sobre texto de que la vibración de la R es desagradable o poco eufónica, en todos tiempos ha habido aficionados a suavizarla o suprimirla del todo. Las damiselas romanas se permitían ya tan afectada su presión de moda también en el gran mundo de París. Entonces hay una distinción de género de pronunciación. Pasamos. Respecto ya a la información gramatical que aparece aquí, pues encontramos información, indicaciones acerca del tipo de categoría o subcategoría y acerca de la función, ¿no? Hay un uso, por tanto, casi sistemático, no sistemático, pero casi sistemático, de las abreviaturas que aparecen ahí para referirse a que la
La entrada se trata de una categoría adjetiva, verbal, femenino, masculino, después de la entrada. Ahí tenemos un ejemplo de una información gramatical de subcategoría, apelativo, nombre apelativo, y de una función, úsase también como adjetivo. Hay información sobre combinación de palabras, por ejemplo esta, úsase, peyorativo, úsase con los sustantivos vocablo, epíteto, desinencia, combinación de palabras. Hay numerosísimos ejemplos, ya dije al principio que por su condición de obra didáctica hay muchos ejemplos, construidos ad hoc en su mayoría, es decir, inventados por el propio autor. Hay también ejemplos de citas literarias, pero son los menos. Y bueno, aquí tenemos una muestra de esos ejemplos. Toda conjunción supone pluralidad de oraciones, por más que la veamos uniendo palabras dentro de una misma oración. En Pedro y Pablo son modestos, verbigracia, hay en realidad dos oraciones, a saber, Pedro es modesto más Pablo es modesto. Bueno, es una idea de la gramática racionalista, que toda conjunción supone pluralidad de oraciones. Pasamos. Por último, información semántica. La inmensa mayoría de las definiciones que encontramos son de tipo lexicográfico, como debe ser en un diccionario, ¿no? Es decir, que trata de definir el propio signo lingüístico y no aquello a lo que remite. Traigo aquí como ejemplo la definición del término fonología, porque es curiosa, ¿no? Este diccionario también, este vocabulario nos va hablando de la historia de las ideas que había en ese momento. ¿Cómo define fonología? Dice femenino. Lo mismo que fonética, véase, pero menos usado por ser más largo y menos eufónico. Es decir, que establece como sinónimo fonética y fonología, curiosamente. Luego hay otro ejemplo sobre el que también es una definición lexicográfica que nos da sobre esa partícula, sobre ese que llama el artículo conjuntivo. Y hay también una idea ahí de la gramática racional, que dice que es una síntesis o elipsis de y este, y esta, y esto. Más que, ¿no? La definición enciclopédica es frecuente. Traigo aquí tres ejemplos curiosos. En la voz B, dice, muchas tribus salvajes no tienen B ni P, porque se inutilizan los labios taladrándolos y pasando por ellos anillos o colgajos. Bajo la voz elipsis, en los partes telegráficos se suele abusar terriblemente de la elipsis. Si llegase a prevalecer el lenguaje de los telegramas, ¿sí?, acabaríamos por abolir toda sintaxis. Y esto me recuerda el discurso que hay hoy día sobre los WhatsApp, sobre los discursos breves de tweet, etcétera, de los tweets, etcétera. Y la última cita, para ver un ejemplo de definición enciclopédica, la vibración de la R es semejante al sonido o gruñido de los perros cuando se aprestan a ladrar o regañan o defienden la posesión de un hueso que están royendo. Por esto la llamaron los romanos litera canina. Pasamos. Hay definiciones de tipo sinonímico, pues puede aparecer en el mismo cuerpo textual del artículo, como vemos en el primer ejemplo. Algunos llaman orden, ordenamiento, coordinación, etcétera, la construcción, o puede aparecer como una simple fórmula de remisión, como esta de ante-futuro, véase, futuro perfecto. En cuanto a las relaciones conceptuales, antonimia, hiperonimia, hiponimia, etcétera, pues hay algunos ejemplos, no demasiados, pero hay algunos ejemplos, y hay que decir, luego insistiré de nuevo en esta idea, hay que decir que Monlau no realiza, como parece exigir la terminología y terminografía actual, no organiza de manera previa y de manera sistemática los conceptos. Tampoco hay dentro de los artículos una identificación del lugar que ocupa el concepto comentado en ese momento dentro de sistemas conceptuales. Es decir, que creo que este es un punto débil en este vocabulario gramatical de Monlau. Algunos ejemplos de relaciones conceptuales los tenemos ahí. Pasivo es lo contrapuesto a activo. Así como los nombres apelativos expresan sintéticamente la comprensión, los artículos fijan su extensión. El sustantivo y el adjetivo se hallan en una relación de identidad. Es decir, que hay algunas, ocasionalmente,
apuntes relativos a las relaciones conceptuales, pero no excesivamente. Como digo, no parece interesarle estas relaciones conceptuales y luego creo que es un fallo también del vocabulario terminológico, que la terminología exige, ¿no?, esa elaboración previa del sistema conceptual para luego ubicar en ese sistema los términos inventariados. ¿Pasamos? Bien, curiosamente hay contenidos no informativos en este vocabulario gramatical. Me refiero a que hay una serie de fórmulas, una serie de párrafos donde parece apelar, donde apela al lector, y esto no podríamos decir que sea una función informativa, sino vamos a llamarla función apelativa, según la terminología de Jacobson. Tengo aquí, traigo algunos ejemplos de estos contenidos que llamo no informativos. Propóngaseles a los alumnos hallar los antónimos de antes, apogeo, bendecir, claro. Es decir, son fórmulas expresadas de manera con términos exhortativos, con verbos exhortativos, propóngaseles, conviene dar, ¿no? Conviene dar a los principiantes algunos textos en que abunden las cacofonías y cacografías para que ellos mismos las corrijan. Empiécese por la escritura, término también imperativo, empiécese por la escritura más bien que por la lectura. Tracen los niños garabatos en el suelo, en la arena, en un encerado, mejor que en un cartapacio. Enseñemos a los niños a pronunciar correctamente y queden como triste propiedad del ínfimo vulgo las metátesis de causalidad por casualidad, Graviel por Gabriel, Naide por nadie, etc., ¿no? Bien, esto es lo que podemos llamar contenidos no informativos, que debido a su carácter didáctico, pues creo que es lo que los trae aquí, ¿no? Y de alguna manera condiciona la macro y la microestructura de esta obra. Pasamos. Bien, entonces como resultado podemos decir que el vocabulario gramatical de Monlau satisface los requisitos mínimos que se exige a la microestructura prototípica de un diccionario de lengua y de especialidad respecto a la forma, el funcionamiento y el significado del término en cuestión. Como he dicho antes, solo parece alejarse de este ideal por esas prácticas que he comentado. En primer lugar, la ausencia de un patrón común que organice el contenido de sus artículos, en los que encontramos gran disparidad respecto a la cantidad y calidad de información aportada, y ese patrón que confiere o que conferiría unidad, homogeneidad al conjunto. En segundo lugar, por la falta de organización sistemática previa de los conceptos y luego por el tratamiento de los términos polisémicos. ¿En qué sentido? El tratamiento de los términos polisémicos que hace Monlau es que, bueno, pues utiliza... ¿Pasamos la diapositiva? No es aquí. Volvemos a la anterior. Lo que quería explicar con el tratamiento de los términos polisémicos que hace Monlau es que, bueno, como sabemos que la terminología actual exige que en la polisemia, en los diccionarios donde aparecen polisemias, los diccionarios de especialidad, aparezcan en entradas diferentes. En cambio, Monlau lo agrupa todo en una misma entrada. Ahí hay un ejemplo que ahora mismo no recuerdo dónde la puse, pero... por ejemplo, la palabra condicional. Monlau, en un mismo artículo, habla del término condicional y dice hay modos condicionales, hay conjunciones condicionales. Es decir, un diccionario terminológico, terminográfico, pues lo separaría como términos diferentes. Menos esas son las normas de este tipo de diccionarios. Eso no lo trata así, no trata así Monlau los términos polisémicos. Bien, pasamos al siguiente. Y hay un giro inesperado que hace de este vocabulario, como decía desde el principio, una obra poliédrica y difícilmente clasificable en nuestras categorías epistemológicas, con lo que hoy sabemos, ¿no? Y es la diferente atención que Monlau presta en este libro a cada uno de esos tres niveles informativos a los que antes me refería, ¿no? La información de tipo general, información gramatical, información semántica de la microestructura. Es decir, Monlau no llega a conceder el mismo valor a esas tres áreas en que suelen dividirse los contenidos de la microestructura, sino que él jerarquiza esa información
Y esa jerarquización la tenemos aquí en este cuadro, que he elaborado a partir de unas palabras que él establece como un plan muy breve de su obra. En la página 9, en el prefacio de la obra Vocabulario Gramatical, Monlau dice que va a tratar la microestructura, él no utiliza la palabra, lógicamente, microestructura, él habla de su plan, del plan general de esta obra. Y él dice que va a aportar en su obra, en los artículos, en los términos que va a inventariar, dos tipos de informaciones. Una información básica y una información complementaria, dice él. Una información básica que dice que va a aparecer siempre, es decir, que va a ser sistemática, que será el origen, la etimología y la explicación, es decir, la definición de la entrada. Lo que pongo en cursiva son palabras propias de Monlau. Y luego dice va a aportar información complementaria, es decir, ocasional, acerca de la entrada. Una información complementaria que se resumirá en reglas, ampliación de la doctrina, es decir, origen del castellano, formación de vocablos, procedimientos de derivación, composición, sistema de flexiones, una serie de observaciones críticas y resolución de dificultades. Son sus propias palabras, ¿no? Bien, pero este plan de Monlau, que resume en muy pocas palabras, se queda en una declaración de intenciones. Porque, como queda dicho, no siempre esta información, la información básica, que él dice que va a ser sistemática, no siempre la va a ofrecer de modo constante y sistemático. Es decir, sobre todo en lo relativo al origen y a la etimología del término. Aún así, hay que reconocer ese carácter básico y relevante que aquí adquiere la información diacrónica sobre la lengua respecto a otro tipo de datos, como he dicho antes. Una decisión que, dicho sea de paso, supone una gran novedad, no solo para la lexicografía especializada, sino también para la lingüística de la época. Esos datos etimológicos, además, dice él en ese prefacio, esos datos etimológicos conducen directamente a una definición clara y no pocas veces rectificada del término técnico. Obsérvese, insisto, la especial trascendencia que alcanza la información etimológica en esta obra, porque forma parte de la estructura básica, de la que él dice información básica, de la microestructura, y en segundo lugar, por llegar incluso a condicionar la precisión semántica de la definición. Esta constatación me ha hecho plantearme la posibilidad del carácter híbrido de esta obra, ¿no? Es decir, una obra de tipo especializada, un diccionario especializado, y una obra de tipo etimológico, pese a que esta doble condición no queda recogida en el título de la obra, ¿no? Bien, a continuación, entonces, va señalando el autor otro tipo de información que dice incluirá en la microestructura de los artículos una información, la que él llama complementaria, es decir, una información ocasional. Y en esa ampliación de la doctrina, pues él incluye tanto noticias de historia de la lengua como aspectos puramente morfológicos del castellano, así sobre el origen del castellano, la formación de sus vocablos, los procedimientos de derivación, composición, el sistema de flexiones, en fin, toda esa información que ahí recoge y que se recoge en este cuadro. Pasamos. Este esquema del plan, que en el prefacio es explicado muy brevemente por Monlau, este esquema donde la información considerada básica y supuestamente sistemática se limita a la forma del signo, su origen y etimología, y al significado del signo, su explicación, es decir, su definición. Pero esta estructura, este esquema de la microestructura deja en un segundo plano la información sobre el funcionamiento del signo, cosa curiosa, ¿no? Es decir, que el funcionamiento del signo él no le da una importancia tan relevante como a la forma y al significado del signo. Es decir, esa información sobre el funcionamiento del signo es la propiamente gramatical, que él la ofrece solo de manera ocasional y complementaria, ¿no? En la categoría, en la combinatoria y en los ejemplos. Lo que no deja de ser una paradoja en una obra que lleva por título Vocabulario Gramatical. Bien, pues con esto creo que he hecho más o menos un resumen de lo que he encontrado en esta obra, que de manera muy, muy sintética diré que
Es una obra, como he dicho desde el principio, poliédrica, de difícil encaje por esa cantidad de aspectos que encierra, poliédrica, de difícil encaje en los esquemas metalexicográficos actuales. Es una obra pionera, como decía al principio, pionera por tratarse, a mi entender, de un diccionario especializado, de un diccionario de lingüística, aunque en el título aparece gramatical, pero a mi entender es un diccionario de lingüística, tal vez el primer diccionario de lingüística de la tradición hispánica. Poliédrica, por tratarse de un diccionario de especialidad, didáctico, transdisciplinar, como hemos visto, que diluye esas fronteras entre gramática y diccionario, lo que estaba también en su diccionario etimológico. Pero lo que me interesa sobre todo es destacar esa labor pionera de Monlau, aprovechando cualquier resquicio que le deja el texto para introducir comentarios, anotaciones sobre la lingüística histórica que todavía era novedad en la España de 1870, que es cuando se publica esta obra, ¿no? Entonces, esa labor de como introductor de estas novedades teóricas, la quiero dejar aquí muy destacada. Y vamos a ver, ya para finalizar en la siguiente y última diapositiva, vamos a ver algunas de una cita. Dice él acerca de la gramática comparada. La gramática comparada obra maravillas, y yo espero que no ha de pasarse mucho tiempo sin que se introduzca en nuestras escuelas y colegios el método comparativo para el estudio de las lenguas latina y neolatinas. En algunas escuelas del extranjero se ha introducido ya y con gran fruto, y no hemos de ser tan desdichados que al fin no penetre también en España un poco de gramática comparativa. De hecho, este tema le obsesionaba tanto y él era tan entusiasta de esta nueva doctrina histórico-comparatista, que él fue uno de los académicos que en el año 1871, es decir, un año después de la publicación de este vocabulario gramatical, fue uno de los que propusieron a la academia redactar una gramática comparada de las lenguas neolatinas habladas y escritas en la península española. Y en ese informe se decía, si la academia se digna prestar su aprobación al proyecto, los proponentes, entre los que se encontraba Monlau, tendrán la honra de presentar las bases de este trabajo. Esta cita está extraída de las actas de 1871 de 23 de noviembre de la RAE, ¿no? Citado por Hernando García Cervigón, de él tomo esa cita, ¿no? Bueno, esto da idea del interés, casi obsesión, ¿no?, de Monlau por introducir estos estudios en la España de su tiempo. Y lamentablemente este proyecto, que hubiera sido muy, muy, muy útil y que yo creo que habría abierto los ojos a muchos lingüistas, a muchos gramáticos, ¿no?, pues no llegó a materializarse, lamentablemente, ¿no? Pues esto es lo que les quería contar acerca de esta obra y, bueno, espero haber estado a la altura en este foro donde junto a mí intervendrán otros destacados especialistas esta vez sí, ¿no?, en lexicografía. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luisa. Sin duda ha sido una conferencia interesantísima que, por supuesto, que ha estado a la altura y, sobre todo, a la altura de las necesidades lexicográficas. Y es que qué poco sabemos de la historia de la lexicografía y, sobre todo, de la lexicografía del siglo XIX. Sorprende cuando se hace una revisión, como tú dices, o aproximación a un diccionario como el que nos muestra, que verdaderamente Monlau lo que representa en la práctica lexicográfica de esta historia es ser un hombre propio de su época y de su discurso de ese momento. Es verdad que no era un discurso en España, pero era un discurso que se estaba dando en Francia y en Inglaterra con esas nuevas corrientes sociales y culturales del evolucionismo social que se está desarrollando, y por eso
Me ha gustado mucho cómo lo defines, ¿no? Cuando dices que presenta una obra híbrida, pero ¿cómo seguimos esperando a los diccionarios que sean obras puras? Es que es imposible, ¿no? En ese sentido. Y claro, ese carácter híbrido que presenta está en lo que estaba lo más avanzado en ese momento, que es la gramática histórica comparada, que representa el particularismo histórico del momento, frente a esos principios lógicos generales que lo que presentaban era el funcionalismo sincrónico. Es decir, en ese sentido es genial, ¿no? Cómo se diseña. Yo me quedo con la pregunta, no sé si lo habrá intentado averiguar o no, es ¿por qué la RAE no aceptó el proyecto, ese proyecto final? Y bueno, pero esto podría ser motivo para criticar la RAE de ese momento. Supongo que pesaría el hecho de que la RAE es de la Real Academia de la Lengua Española, castellana, ¿no? Y se desentendieron de otras lenguas peninsulares. Este es un gran pecado de este país, ¿no? Y aquí hay que citar al profesor Ángel López García, defensor de la convivencia y de la promoción de todas las lenguas españolas, que tenemos varias, ¿no? Y que finalmente parece que solo tenemos una, ¿no? Es verdad, hay una lengua común, pero hay que valorar. Y yo creo que la Real Academia Española de la Lengua, aunque sea de la lengua castellana, su principal objetivo, no debería excluir el estudio, y hubiera sido magnífico, ¿no?, hacer esta gramática comparada de las lenguas sino de la península, de las lenguas españolas, que es que tenemos varias, no tenemos solo una, ¿no? Y que deberíamos apreciar los castellano hablantes, deberíamos apreciar como nuestras, porque es que son nuestras también. Si se va a la historia, se puede ver la evolución, la historia de todas estas lenguas, cómo ha habido siempre una interrelación, a veces conflictiva, muchas veces conflictiva, pero esa interrelación no se puede negar. No se puede negar que la gramática catalana, por ejemplo, la historia de la gramática catalana es en todas las gramáticas catalanas que he podido estudiar recientemente, pues hay siempre una referencia constante a la gramática española. Es decir, y la lengua vasca la conozco menos, ¿no? Pero esa interrelación ha existido siempre en la historia y parece que no queremos verla. Estamos ciegos ante esa. En este sentido, pues la verdad es que es lamentable, ¿no?, que esta gramática comparada como algo simbólico no llegara a desarrollarse en su momento, ¿no? Hubiera sido un buen comienzo, un buen detalle por parte de la RAE, ¿no?, el llevar a cabo esta. Porque tenía gente preparada como Monlau, ¿no? Monlau era catalán y su lengua nativa era el catalán. Él aprendió el castellano después. Es decir, que ahí tenía un plantel de académicos que hubieran hecho un buen papel. Pero bueno, la cuestión sigue. Seguimos así, ¿eh? Seguimos así. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Bien, bueno, no sé si algunos de los que están presentes ahora quieren hacer algún tipo de pregunta o observación. Bueno, en principio no, pues lo dejamos abierto para que los participantes del Congreso, a través del foro, pues sabéis que podéis utilizarlo para hacer observaciones o preguntas directamente a nuestros ponentes. Solamente entonces dar las gracias de nuevo a la doctora Calero por estar con nosotros, por apoyar este proyecto y por enseñarnos un trocito de la historia del siglo XIX. Muchas gracias, María Lucía. Gracias a vosotros por vuestra invitación y no sé, animaros a continuar en este proyecto, porque de verdad que estáis demostrando un ánimo enorme con este nuevo formato, además, ¿no?, que nos obligan las circunstancias. No os habéis detenido, no os habéis parado, sino que habéis seguido ahí adelante, ¿no? Entonces eso es para felicitaros muy, muy efusivamente y continuar dándoos ánimo. Muchísimas gracias por vuestra invitación.